El sermón de hoy se llama Dios proveerá. Today's message title is God Will Provide. Y vamos a discutir 3 puntos. And we're going to discuss 3 points. Todo lo podemos con Dios. We can do all things with God. Dios bendice el dador alegre. God bless the cheerful Y giver. apoyar da frutos. Support various fruits. Fíjense que Dios siempre proveerá para aquellos que confían en Él. The Lord will always provide for those who trust Him. Pablo estaba agradecido de los filipenses Paul was very grateful for the por haber Philippians sido generosos con él. because they're very generous with him. Le dio las gracias, He gives them thanks. pues fueron los primeros en manifestarse, They were the first one to manifest themselves. manifestar su gratitud mediante sus ofrendas. They manifest the gratitude to Paul through their offerings. Pero también tenemos que comprender But we also need to comprehend que las ofrendas that the offerings es un don de Dios is a gift from God para servirle a Dios. to serve the Lord. Pablo les recordaba a los filipenses Paul was reminding the que incluso Philippians, cuando se encontraba en Tesalónica, even when he was in Thessalonica, le enviaron provisiones they sent him provisions para que él no tuviera que preocuparse so he wouldn't have to worry about por el origen de su próxima comida. worry about where the next meal came from. Y así en el lugar donde él estaba, And wherever he was at that solo time, tuviera que preocuparse por salvar las almas perdidas. he only needed to worry about the lost souls in that region. Los filipenses mostraron a Pablo The Philippians showed Paul su gratitud their por la gratitude labor que él realizó en ellos, for the labor that he did in them, así como la obra que él estaba llevando a cabo as well as the work that he was doing in en los Philippians, pueblos y las ciudades vecinas, in the regions and cities of Syria, mostrándose más que dispuesto a ayudarles con todo aquello showing more than willingness to help them en que necesitaran in whatever they need para continuar con la difusión del Evangelio. to continue spreading the gospel. Y Dios había tocado los corazones de los filipenses en las santas, y en las santas escrituras And in the Holy Scriptures, de Pablo personalmente, personal about se hace Paul, evidente is evident que Dios se había valido de los filipenses that God had used the Philippians para proveerle a Pablo todo lo que él necesitaba. to provide to Paul all he needs. Hoy en día, Nowadays, los creyentes salen a todas partes del mundo the believers go around the whole world como misioneros para realizar la obra de Dios, as missionary to do the work of God, confiando que Dios le va a proveer lo que necesiten trusting that God will provide them what they need. y que siempre serán bendecidos aquellos And those will always be que le blessed. provean a los misioneros Those that provide for the y aquellos que missionaries, salen hasta aquí en los Estados Unidos those that goes within the a predicar el United Evangelio. States to spread the gospel. Habrá momentos de abundancia There's moments of abundance, y habrá momentos de que no va a haber tanta abundancia. and there's other times of in need. Pero Dios nunca va a dejar a uno pasar necesidad. But God is never going to let us go without to Porque be Dios in need siempre va a of what we proveer. have, because He's always going to provide Ya sea en for us, abundancia either in o abundance simplemente suficiente para que nosotros no tengamos que necesitar más de ahí. or simply He will provide enough so we don't have anything in need. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los creyentes? What is the problem that we all believers have? Es que nosotros a menudo Is that often, pensamos que siempre debe haber abundancia en todas las situaciones. because we always is expecting abundance in every situation. in Siempre our queremos lives. ese pequeñito más, We always want a little bit more, por si acaso, ¿verdad? just in case. Bueno, Señor, dame un poquito más de lo que tú me has dado, por si acaso. Just give me a little bit more of what you have already given me, just in case. Señor, yo tengo todo lo que necesito, Lord, I have everything I need. pero dame otro poquito más, Señor, por si acaso. Just give me a little bit more, just in Nunca case. estamos conformes. We're never Y happy Dios about quiere what que we estemos have. conformes con lo que tenemos, And we need to be grateful for what we porque lo que have, tenemos es suplido por Él. because whatever we have, He has supplied for us. Tenemos que confiar en Él en nuestra vida cotidiana, We need to be grateful in our daily lives to así Him. como Pablo siempre Just like Paul, confió en Dios, always trusted porque él God, sabía que Dios le iba a proveer. because he knew that God was going to provide for Y him. no es necesario que salgamos al mundo como misioneros para que Dios provea, ¿verdad? We don't have to necessarily go as a missionary around the world for God to provide for us. Todo lo que debemos hacer es vivir en nuestras vidas bajo la voluntad de Dios. All we have to do is live according to His will, Y veremos los frutos de una vida sana en Cristo. and we will see the fruit of a healthy life in Christ.
Porque nosotros podemos ser misioneros donde quiera. Because we could be missionaries wherever we are. Aquí donde estamos nosotros podemos ser misioneros. Here where we are, we could be Aquí hay missionaries. bastantes personas ahora mismo There's enough people right here, de right diferentes now, partes del mundo from different part of the world que necesitan el that evangelio. needs to hear the gospel. O sea que Dios está mandando So God is sending las personas que necesitan el evangelio aquí a nosotros the people that need the para gospel que here nosotros le to us, evangelicemos. for us to evangelize them. Cuando nosotros pensamos a veces que estamos completamente estancados, When we always think that we're completely Dios stagnant, se manifiesta de una manera especial, God manifests himself in a de maneras special way, poderosas, in a mighty, powerful way, mostrándonos que nunca estamos solos showing us that we're never y que Él alone, siempre va a estar ahí para that he's nosotros. always going to be with us. Entonces debemos de confiar en Él, So we have to trust in God, porque Él nunca nos va a abandonar. because he will never going to forsake it, Nosotros abandon no somos us. huérfanos, We are no orphans. somos hijos de Dios We are children of the Most High y como God. buen padre, And as him, as a good Él siempre va a father, proveer. he will always going to provide Y Él for siempre us. estará presente en nuestros momentos de necesidad. He will always be present in our times of need. El punto número 1 dice, todo lo podemos con Dios. First point says we can do all things with God. Next. Uno más. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ that strengthened me. Oigan bien, esto no dice This doesn't casi say todo lo podemos. almost everything we can. Dice, todo lo podemos en Cristo que nos He fortalece. said we could do all things in Christ who El strengthens us. apóstol Pablo reconocía que su fortaleza en todo Apostle Paul recognized that he's strong in everything y con todo and in everything, sobrepasaba surpass en lo bueno in the good y en lo malo, and in the bad, porque todo lo podía con quién, because he con could do everything with Cristo que who? nos fortalece. In Christ that Vamos a strengthens decirlo us. todos juntos. Let's read this verse Todos all juntos. together. All together. Todo lo puedo en Cristo I que can me do all fortalece. things through Christ who strengthens us. Otra vez, lo quiero oír en voz alta. I want to hear loud. Todo lo puedo en Cristo All que things me through Christ fortalece. strengthens us. Señores, a nosotros no nos falta nada. We are not lacking anything, brothers and Tenemos un sisters. Dios We todopoderoso had Almighty God, que the provee Father, en los momentos that He difíciles. provide for all the difficult Señores, times. nosotros tuvimos un tiempo en mi casa Listen, I had a very hard time in my home que teníamos que comer arroz con huevo. that we needed to eat rice and eggs. Y comimos tanto pollo And we ate so much chicken. que yo no sé cómo yo no tengo balas. I don't know how to have feathers, Pero comíamos. but we eat. Fuera poco, fuera menos, pero mucho, comíamos. More or less, but we still eat. Locro de salchicha. We eat sausages and rice together. O sea que, aún en nuestras necesidades, Even in our time of need, Dios proveía lo suficiente para nosotros podernos mantener. He will provide enough for us to support ourselves. Muchas veces, Many times, la bulla a nuestro alrededor the noise around us, nos provoca incertidumbres it provokes dudas, uncertainty and doubt. y pensamos en los tropiezos que podamos tener. And we think about all the stumbling blocks that Cuando we hablo can de have in our bullas, way when we hear Es so las much cosas que noise. otras personas dicen When I talk o about nos noise, dicen it's the things that others say to us, que tú no tienes esto, that you don't have que tú estás this, supuesto a tener that aquello, you're supposed to have que that, tú debes de hacer esto, that you should do que this, tú debes de hacer that you should aquello. do that. Esa es la bulla que oímos. That's the noises that we hear. Y la única bulla que nosotros tenemos que oír And the only noise that we es la should bulla del hear Espíritu Santo en is the nosotros. Holy Spirit voice Diciéndote, talking to us, yo no telling te us, abandono. I have not forsaken you. Estás conmigo. You are with Yo me. te fortalezco. I Yo strengthen te doy lo que you. I give necesitas. you what you need. Si ponemos todo en las manos de Dios, If you put everything in God's hands, no hay nada ni nadie there's nothing or no que one pueda interrumpir that it could interrupt nuestra relación con Dios. our Ni relationship lo que with Dios God tiene para and what nosotros. God has for us. Nadie puede Hallelujah. interrumpir eso. No Nobody importa could quién sea. interrupt it regardless who it is. Cuando nosotros estábamos en Georgia, When we were in Georgia, oímos una historia we heard a story de un muchacho que subió a leer la Biblia, and a man that came to the altar and read the Bible, que demostró that he showed el poder de Dios para los suyos. the power of God for his. Este es un muchacho joven This was a young que no man, tiene papeles, está en este país sin papeles. illegal. Él iba manejando He was de driving noche at night
Y de repente la policía le pone la luz atrás. Suddenly he hears the siren behind him Y él se paró. and he stopped. El policía le dijo, tú no tienes luz atrás. The police said, you have no lights in the back of Él the dijo, "Oh, car. yo no sabía. Oh, I didn't know it. Y le pide su licencia. He asked him for his license. Y le dijo, no tengo. I don't have a license. Un muchacho entregado a Dios. This man was totally surrendered to God. El policía le dijo, The policeman told him, hazme un favor, do me a favor. arregla la luz y vete. Take care of the light and ¿Qué be policía gone. hace eso? What police will do that? Hallelujah. Especialmente si tú no tienes licencia. Especially if you don't have a driver license on Lo you. dejó ir. He let him go. Es un testimonio poderoso de lo que That's Dios the puede hacer en la mighty, vida de powerful nosotros. testimony of God can do in our Cuando lives. nosotros nos entregamos totalmente a Él. When we totally surrender to Him, hallelujah. El policía simplemente le dijo que se fuera y que arreglara la luz. Police only simply tell him, fix the light and keep Pero going. este es el poder de Dios. But this is the power Con of el God poder que manifested. nosotros caminamos The power of God that cuando we walk estamos on. caminando con When we Él. walking with Cuando Him. nosotros estamos caminando con When we're Dios, walking with God. estamos caminando en We're poder, walking in power. no en debilidad. There's not in Estamos weakness. caminando en poder, We're walking in power. no en There enfermedad. is no Estamos illnesses. caminando en poder. We're No walking in importa lo que power. esté pasando en Regardless nuestras what's vidas. going on in Estamos our caminando lives. en We're walking poder. in a Porque mighty, tenemos powerful un Dios voice of God because todopoderoso we que got todo a lo mighty puede. God that He could do everything. Por la gracia de By the Dios, grace of God, hallelujah. el policía no le hizo The nada. police didn't do anything to Y el him. joven reconoció en ese And the young momento man recognized at que that fue el moment Señor que lo sacó de that esa it was situación. the Lord that Y pulled cuando him out of Dios the te saca de situation. una situación como And esta, when God takes you in a situation like ¿qué that, te cuesta decir? what can you else can Gracias, say? Señor. Thank you, God. Gracias por Hallelujah. tu gracia Thank you for your y gracias grace. por tu Thank you for misericordia. your mercy. Todo lo podemos en We Cristo can que do nos all things in fortalece Christ who strengthen us. en todo momento. In every Cuando time, somos fieles when we are y cuando faithful, obedecemos sus when we mandatos. obey His mandate. Filipenses 4:14 dice Philippians esto. Next. 4:14 said as follow. Próximo. Próximo. Sin embargo, Nevertheless, bien hicisteis you have done well en participar conmigo. that you share in my mi distress tribulación. and my tribulations. El apóstol Pablo estaba tan agradecido de los The filipenses Apostle Paul was so grateful over the que él dice, Philippians. bien hicisteis en participar conmigo en mi You see, tribulación. you did well when I was in distress. Él estaba agradecido no solo por lo que ellos le podían dar. He was just grateful not only because of what they Él were estaba giving agradecido him. por sus oraciones He was also grateful for their y prayers por estar presente en sus and for to tribulaciones. be present during his Y tribulations. sabemos que eran bastantes tribulaciones las que Pablo estaba pasando en And we aquel know that tiempo. he was going through a lot of tribulation at that Ellos time in nunca his abandonaron a life. Pablo They never y abandoned Pablo Paul. nunca los abandonó a And ellos. Paul never abandoned En them. ningún momento In de su any given persecución moment of his o de persecution necesidad económica, or needed los financial filipenses need, los filipenses dejaron a Pablo solo. the Philippians never left him alone. Y Pablo reconoció ese apoyo, And Paul recognized their support. que era en ocasiones más valioso There was an que la occasion misma ayuda económica que les podían dar. that economic help that they were giving him. Vamos al segundo punto del día de hoy. Porque Dios bendice al dador alegre. Because Next. God blessed the cheerful giver. Next. Next. Filipenses 4, 14, 15 y 16. Vamos a leer 15 primero, que dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, Now you Philippians know also que al principio de la predicación del that Evangelio, in the beginning of the gospel, cuando partí de Macedonia, when I departed from Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, not church share with me concerning giving or receiving, sino but vosotros you solos. only. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis Even when I was in necesidades. Thessalonica, you sent one and two Next, and more next, next, times next. for my needs. Oigan bien, Listen carefully. los únicos que apoyaban a Pablo The only one that support Paul en ese tiempo at that time, eran los filipenses. it was the Philippians. Pero los macedonios eventualmente también Macedonians empezaron eventually- inclusive los macedonios empezaron primero que los filipenses. Inclusive the Macedonians started Apoyar a before Pablo. the Philippians to support En este him. momento But in that moment, donde Pablo estaba, when Paul was, los filipenses eran los únicos que estaban apoyándolo. at that time, the Philippians was the only one supporting him. Pablo caminaba a través de muchos pueblos Paul walked through a lot of different towns, y no podía ya valerse de su trabajo. and he couldn't
have an income at that time. Pero con la ayuda de los filipenses, But with the help of the no tenía que Philippians, preocuparse por he comida didn't have to worry about ni por food dinero. or for money. Aun cuando Pablo se fue a una tierra un poco más lejana como Tesalónica, Even when he went to Thessalonica, ellos encontraron la forma de hacerle llegar las provisiones they find a way of y las providing ofrendas, him y las and the ofrendas que él offerings necesitaba. that he needs. One more, down. Originalmente, Originally, Pablo trabajaba haciendo estas tiendas de campaña, Paul used to work making tents, pero ya él no podía. but he Como dije couldn't do it anteriormente. anymore, like I said before. Pero los filipenses le estaban proveyendo todo lo que él necesitaba. But the Philippians was providing for everything that he Y él needs. menciona aquí a Macedonia, porque de ahí fue que él salió el partido de Macedonia. And he mentioned Macedonia because this is Pero los where they macedonios depart fueron from. quizás antes que los filipenses, los But primeros maybe que the empezaron Macedonians económicamente a ayudarlo. were the first one that support him financially. Dice, nosotros apoyamos dos misioneros aquí en la iglesia. So we give support to two different Uno está missionaries. en Sudamérica One in South America y los otros están en África. and another one in Africa. Y yo he abocado siempre And I always advocate por for no them, dejar de mandarle las ofrendas, for not stopping sending them the porque así es que offerings, ellos se mantienen because that's how they y support pueden themselves. difundir el evangelio And they could continue spreading sin the gospel preocupaciones without worriness por su estado económico. for their financial status. Si nosotros no lo apoyamos, If we don't support them, ellos van a tener que irse a trabajar. they will have to start working. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo. We had to do the effort. Aún con las finanzas tan débil como la tenemos Even ahora though we mismo, have weak finances right now, necesitamos ayudarlos. we continue to help them. Hace meses Months ago, que yo no recibo that I have not la received ofrenda que la iglesia me daba, the offering that the church used to give me porque no hay suficiente dinero para yo recibir. because we don't have enough funds for me to get them. Pero Dios a mí no me falta. But God will never let me down. Amen. Al contrario, On contrary, mi esposo y yo damos el diezmo todos los domingos, estemos aquí en la iglesia o no estemos. my wife and I give our tithes De whether we come Australia to yo church mandaba or por not. Zelle mi ofrenda. When I was in Australia, I sent via Zelle my tithings for that week. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros queremos ver esta obra Because we crecer want y to see vivir, this work of God to nosotros tenemos grow. que apoyar la obra de We Dios. need to Esta obra support no the es word mía. of God. This work is Esta not obra mine. no es de nosotros. This work is Esta obra not es de ours. Dios. This work is Y nosotros tenemos que God's. hacer lo And we imposible need to do the impossible. porque esta obra siga But this work adelante. continue going Segunda forward. de Corintios 9, 6, 7 dice esto. 2 Next. Corinthians 4:9 said as follow. El versículo 6 dice, por esto digo, But this I say, el que siembra escasamente, he who sows sparingly también segará will escasamente. also reap Y el que sparingly. siembra And generosamente, he who sows bountifully generosamente también will segará. also reap bountifully. Next. Cada uno de como propuso su corazón. So let each one of us give Oígame lo que support in dice his aquí. heart, No con tristeza, not grudgingly, ni por or necessity, necesidad, or of necessity. sino porque Dios ama al dador alegre. For God loves a cheerful giver. Muchas iglesias cierran diariamente Many churches are closing their doors on porque no a hay daily fondos para basis pagar las cosas de la iglesia. because there's no funds to pay the finances of the Hay que church. pagar alquiler, I had to pay hay rent, que pagar luz, I had to pay hay que electricity, pagar internet, I had to pay the internet hay que service, comprar agua, we need to buy hay que water, comprar we café, need to buy coffee, hay que comprar pan, we need to buy hay que bread, comprar papel de we toalla, need to see towel hay que comprar paper, papel de baño. we need to buy O toilet sea, paper. hay 20,000 cosas que hay que hacer en la iglesia. There's 20,000 things that we need to ¿Y de do dónde in sale ese church. dinero? And where that money is De coming sus from? ofrendas. From your offerings and tithes. Entonces nosotros tenemos que sembrar para cosechar. So we need to sow so we can reap. Y dice aquí que cuando sembramos And you generosamente, see, when we generally sow, recibimos we generosamente. receive generously as well. Dios bendice al dador alegre. dice God aquí. bless the cheerful giver. Pero cuando sembramos nosotros con tristeza, ay, But when we sow with sadness, el pastor dice que the tengo que dar pastor más said that we dinero. need to give my tithes and my offering. Ay, si yo doy más dinero, entonces ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo pago mis biles? How am I going to pay my rent? Porque ¿cómo yo me hago si yo pago, si yo le doy más dinero a la iglesia? If I give them more money to the church, how am I going to pay Señores, my una de las bills? cosas que yo he vivido, One of the things that I have Es que- experienced, a pesar de las in dificultades, spite of the nosotros difficulties, nunca hemos dejado de diezmar we have never stopped y tithing. nunca nos ha faltado nada And we porque have Dios never de una lacked forma anything. u otra provee. Because God in one way or another will provide for us. Amen.
Entonces tenemos que aprender a ofrendar We need to generosamente. learn to generously give our La tithes and dádiva de offerings. nosotros a la iglesia Our giving to the offering. tiene que darse con gozo, no con We tristeza. need to give it with a cheerful heart, not with sadness. Si in usted our va a aumentar heart. su ofrenda a la iglesia If you're going to raise the offering to y the lo va a church hacer dando querellas, and you're going to start complaining, no lo haga. do not do it, please. Si usted no lo va a dar de corazón, If you're not going to give it from porque your usted quiere ver heart, la obra crecer, because you want to see the porque work usted of quiere God ver grow, gente salvas, you want to see people porque usted being quiere ver que los saved, misioneros puedan recibir sus ofrendas, because you want to see the missionary be able to receive their entonces délo con offerings, gusto, then give them with a No lo dé cheerful con heart, tristeza. not with sadness in your porque heart. Dios no quiere a Because nadie God dando doesn't con want tristeza. anybody giving with a sadness in their heart. Dios quiere un dador God wants a giver con paz with y peace con gozo en su alma. and cheerful heart and soul. Fíjense que muchas veces Listen, many times yo he pensado en que esta I have iglesia to- debíamos de cerrarla. I have think many times that we should close this church. Pero cada vez que yo tengo eso en mente, Every time it comes to my mind, el Señor me habla. the Lord speaks to me. Cada vez que yo he pensado que esta iglesia debe de cerrar, Every time I think that this church should el close, Señor me habla. the Lord talks to me. Y nunca nos ha faltado pagar las deudas de la iglesia. I will always meet our finances and Pero obligations. es una lucha It's a struggle, semanalmente y mensualmente, weekly and monthly, porque son pocos los de la iglesia que están dando suficiente dinero para mantenerla. because a few of the church members that are giving enough money to keep Pero yo siempre tengo our la esperanza finances stronger. de que Dios que comenzó esta obra But I had the hope if God started this work, la va a apoyar He's going to support it. y nos dará lo que necesitamos para crecer físicamente And He will give us what we need to grow Espiritualmente. physically, spiritually, y económicamente. and in our finances. Vamos al último punto, que es el punto número 3. Apoyar da frutos. Support bear fruits. Filipenses 4, 17, 18 dice esto. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Next. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. But I have received it all, and I have an abundance. Estoy lleno. I am full. Habiendo recibido de Epafrodito Having received from Epaphroditus lo que me enviaste. the things sent from Olor you, fragante, a sweet-smelling aroma, sacrificio acepto, an acceptable sacrifice, agradable a Dios. well-pleasing to God. Hallelujah. O sea que todo lo que ellos lo mandaban So everything that he was es como un sending olor to him, fragante para Pablo. it was like a Es un fragrance sacrificio smell. aceptado It was an acceptable y es agradable sacrifice, a Dios. and it was pleasant to God. Él no estaba buscando que le dieran, He was not looking for them to give him pero él gifts. buscaba el fruto que vendría a los filipenses He was looking for the fruit that they will bear por su generosidad for their a través de generosity la mano de Dios. through God's hands. Sus dádivas serían añadidas Their gift will be given and a added las to cuentas de los donantes ante Dios. the account. Eso the mismo donation pasa con account of nosotros. God. The same thing happened with Las us. dádivas de nosotros Our giving son añadidas a nuestras cuentas I added to our accounts. para cuando el día que estemos frente a Dios en el juicio de Dios, So the day that we come before eso va a God ser on contado Judgment a Day, favor de nosotros that's going delante to de be Dios. accounted on our favor before God. Y el apóstol Pablo le daba las gracias a los And filipenses the Apostle Paul was giving them thanks to porque a través de sus ofrendas because through their offerings dice que él tenía en he abundancia. had in abundance. Esto no quiere decir That doesn't mean que le sobraba dinero that he has more o que le than sobraba enough, comida, or that he has more than sino que in él his tenía lo food, suficiente but that he has para él enough poder seguir haciendo la obra to continue doing que the Dios work tenía para él. that God has commanded y sin him to tener do. que interrumpir su obra, And without teniendo interrupting que the irse work of a God hacer casas de campañas, and having to do porque again no era para his eso que house, Dios lo había llamado. because God had not called Dios him lo to llamó continue para doing difundir that. el evangelio en todas partes. God called him to Y spread the para gospel eso in all fue the que regions, él estaba recibiendo estas ofrendas. and that's why he was receiving all these offerings. Fíjense cómo él describe las ofrendas. See how he described the Olor offerings. fragante, A pleasant fragrance, sacrificio acepto a sacrifice acceptable, agradable pleasing a Dios. to God. Hallelujah. Él no dice que esto es agradable para él, He doesn't say that it's sino pleasant and agradable fragrance in a him, Dios, but pleasant to God. que es a quien nosotros debemos de agradar con nuestras And ofrendas. he is the one that we should please with our offerings. Aquí hay unas cuantas personas que damos el diezmo todos los There's a few domingos.
Few members here that every week we give our tithes and offerings. Y cuando damos, And when we damos give, para apoyar a Dios. we give to support God. Y el fruto que se ve de eso And the fruit that we see from es el that crecimiento personal de cada uno de nosotros. is the personal growth of each one Porque of cuando us. nosotros damos, Because when we give, a veces hasta que nos duela, como dice el until it Evangelio. hurts, like the En the otras gospel palabras, eso es lo que said. quiere decir lo que dice Pablo en otros versículos. In other words, like Que Paul tenemos que dar said, como hasta que nos duela. he said that we should give until it Cuando hurts. nosotros damos así, lo damos de corazón. When we give it from our Siempre heart, encontramos una forma de que Dios nos dé a nosotros lo que necesitamos. we always find a way that God will give us back what we need. La otra cosa es The other thing is que dar ofrendas no es solo dar dinero. that giving offering is not only money. A veces se necesita el tiempo. Sometimes we need your offerings Por of ejemplo, time. For El example, 20 de junio June vamos a 20th, hacer este evento aquí en la iglesia. we're going to do this event here Se in church. necesita el tiempo de las personas de la iglesia We need the time for the members para of the apoyar church la obra. to support the work of God. ¿Por qué? Why? Porque si esta obra da fruto, Because if these work tendremos gives más gente fruits, en la iglesia you'll have more people here in church ofrendando más dinero offering more y apoyando mejor en las obras. and supporting more in the work of God. La otra cosa es que cuando The other salgamos thing a is, evangelizar, when we go out and evangelize, necesitamos personas para salir a evangelizar. we need people to go with us to evangelize. Y yo sé que muchos tenemos que trabajar en ciertos tiempos donde nosotros tenemos eventos, pero And I know many of have scheduled work time during those events, tenemos que hacer tiempo para Dios. but we need to make time for God. Nosotros siempre decimos primero Dios, ¿verdad? We always say first God, right? Pero si es primero Dios, tenemos But que if it's tener first tiempo para God, then we Dios. have to have time for God. Si no tenemos tiempo para Dios, entonces ¿por qué decimos primero Dios? If we don't have time for God, well, we said first God. Yo creo I believe que esta campaña que vamos a hacer ahora that these outreach to the community that we're going van a to ser un do éxito. is going to be successful. Y van a ser un éxito It's going to be successful porque lo vamos a hacer de corazón, because we're going to do it from our hearts. lo vamos a hacer en obediencia a los mandatos de We're Dios going to do it in obedience to the mandates of y lo God. vamos a hacer And we're going to do it para el crecimiento for the growing del pueblo de Dios. of the people of God. Si esto da frutos, If that gives bear fruits, vamos a hacer otros we're going to do others después de julio 12. after July 12th. Yo quiero por lo menos hacer otro día igual que el 20 de junio I want us to at least one more date, para finales de just like verano. June 20 by the end of the summer. Y lo quiero hacer con una caminata de oración como hicimos hace 2 años. I want to see as we walking and praying like we did about 2 years ago. Que hicimos la caminata primero We did the walk y luego venimos aquí a comer. and then we came to church here. Así que vamos a cerrar con at esto. lunch. Filipenses 4:19 dice esto. Next. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. And my God shall supply all your need according to his riches and glory. Oiga lo que dice el Christ apóstol Jesus. Pablo a los filipenses. Look what Paul says to the Philippians. Esto es lo último que él les dice, ¿verdad? This is the last thing that he says. Que Dios les suplirá That God will meet all his needs conformes a las riquezas que en according, Cristo Jesús according to the riches of his in Dios Christ tiene para Jesus ellos. that God has for them. La riqueza de nosotros no viene de dinero nada más. The richness of us La doesn't come riqueza from de money. nosotros Our viene de estar wealth, llenos del Espíritu. our wealth comes from being La filled riqueza with de the Holy nosotros Spirit. Our wealth Viene de nuestra obediencia comes a, from a our Jesús. obedience to Jesus. Nuestra lealtad a su palabra. Our loyalty to his word. Nuestra lealtad Our loyalty a seguir aprendiendo to continue para learning, seguir creciendo. to continue growing. Cuando nosotros damos en sacrificio a la obra de Dios, When we do the sacrifice to the work of God, recibimos riquezas we reach wealth conforme a la generosidad de Dios para con nosotros. according to God's generosity to us. Esta riqueza puede ser económica, This wealth could be a pero también financial puede ser una riqueza richness, espiritual. but it could be also a spiritual. Porque podemos wealth. sentir paz y gozo espiritual Because we are spiritual, sabiendo que lo que peace, hacemos lo hacemos para Dios, no para nosotros. knowing that everything we do it for God, not for Como les dije us. anteriormente, Like I said yo before, ahora mismo no estoy recibiendo ni un centavo de esta right iglesia. now I'm not receiving a penny from this Pero church, mi esposa y yo but my wife damos el and diezmo de lo we- que recibimos we give our tithes and offering from what we receive semanalmente.
on a weekly basis. Y espero que nuestras acciones, And I expect that our actions, aunque no sean hechos para que nadie lo vea, even though they are not done for others to see, sean de gran ejemplo para otros. be an example to others. Que ustedes puedan ver que cuando sembramos con gozo, That you could see when we sow no with con a joyful tristeza. heart and not with sadness, gozamos de la gracia de Dios. we rejoice in the grace of God. Hallelujah. Dios nos ama, God loves us. Jesús nos ama, Jesus loves us. y todo lo que hacemos And everything we do para agradar a Dios to please God y ver personas perdidas recibir el Evangelio and to see the lost receiving the y the darle, gospel y of darle la God oportunidad de venir a Cristo and y give no them the perderse. opportunity to save and come to Christ. Dios God, ve lo que estamos see haciendo what we're doing. y eso se nos cuenta a nosotros And that's accounted para for. el día que estemos delante del trono de Dios. So the day they're before the throne of God, Dios nos llame fiel siervo He called faithful y buen servant, siervo. well and faithful servant. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's all pray together.